Nada representa como ellos la Edad Media. Los castillos nos recuerdan tiempos dramáticos. Están rodeados de mitos y leyendas. Los castillos eran lugares donde la gente vivía, trabajaba y moría. Fueron centros económicos, hogares fortificados y escenario de innumerables batallas. Y se convirtieron en parte de la herencia europea. En todos ellos se hizo historia. Pero ¿y si el enemigo llegaba a su puerta? Fortalezas medievales. Enemigo a las puertas. Europa a principios del medievo. Fue el inicio de una nueva época, un momento en el que los castillos se convirtieron en símbolo de estatus. Bastiones de poder para nobles ricos como el conde Otto de Hammerstein. Los castillos eran el orgullo de la élite, una morada a su altura. Un predicador, Bertoldo de Ratisbona, escribió al respecto: debemos arrodillarnos ante vosotros, alzarnos ante vosotros, y uno debe temeros. Tenéis mucho espacio alrededor, cabalgáis y camináis con esplendor y tenéis castillos enormes y damas hermosas. La nobleza tenía mucha conciencia de clase, y eso se reflejaba en sus viviendas, su ropa y su comida. Pero esta mañana, Otto de Hammerstein y su esposa tuvieron que conformarse con simples gachas y pan, y solo había agua en vez de vino. El motivo de esa escasa comida, fuera de los muros del orgulloso castillo de Otto, tropas dirigidas por el propio emperador habían iniciado el sitio de la fortaleza. El emperador Enrique II estaba empeñado en tomar el castillo de Hammerstein a toda costa. Pero debido a su ubicación, el castillo era casi invulnerable y Enrique carecía de medios para entrar en él con un ataque directo. Hoy, en el monte sobre el Rin, solo quedan ruinas del castillo de Hammerstein, que dicen que fue de los primeros del Valle del Rin Medio. La vegetación cubre hace tiempo los muros que se erigieron a principios del nuevo milenio. Según dicen, el propio Otto construyó el castillo y le puso el nombre de Hammerstein. Las posesiones de su familia se extendían hacia el este del Rin Medio. Herencias y la dote de su esposa habían aumentado su posición en el país. Una creciente amenaza para el emperador, cuyo poder era cuestionado sin cesar por nobles envalentonados de todo el reino. Otto, por ejemplo, tenía varios castillos distribuidos por todo su feudo, como una red con los que reforzar su poder. O al menos eso parecía, porque los castillos como tal eran meras fortalezas estáticas, bases seguras para los soldados situadas en puntos estratégicos como valles, ríos y lagos para pacificar y administrar el país. Durante el siglo XI, sus fortalezas eran mayormente castillos de madera con mota y patio, que eran económicos y rápidos de construir, asegurados por empalizadas y fosos como barrera para contener a los intrusos no deseados. Igual que hoy, sea en forma de valla de jardín o muro de fábrica. Si querías ir a lo seguro, construías con piedra, siempre que los fondos y recursos de la zona circundante lo permitiesen. Para cualquier atacante, un castillo de piedra maciza con una torre y muros altos era todo un reto. Si se hacía en un lugar alto, como el de Hammerstein, era prácticamente inexpugnable. Había tres modos de tomar un castillo:
desde abajo, con un ataque directo o mediante asedio. Pero el subsuelo de roca maciza de Hammerstein hacía imposible el horadado. En las laderas empinadas no podían instalarse torres de asedio ni catapultas. Por tanto, la única opción era atacar la puerta del castillo. Pero solo había un modo de llegar allí, si querías llevar un ariete: el estrecho camino de acceso bajo la muralla. Y desde su cima, los defensores podían mantener bajo fuego continuo a los atacantes. Cortar los suministros del castillo era menos complicado y suponía la mayor amenaza para los asediados. Los eficaces elementos de la defensa de un castillo todavía son usados por los arquitectos actuales. En 2017, el BND, el Servicio de Inteligencia Federal alemán, se trasladó a su nueva sede en el centro de Berlín. Es un edificio de máxima seguridad diseñado por Jan Kleihuus. En cierto modo, la sede del BND es parecida a un castillo. Aquí tenemos una valla cuya función es evidente y se proyectó con ese fin. Hay una zanja y en algunas partes los muros son muy gruesos, igual que en un castillo. Y por último hay una base sin ventanas. Por tanto, en esencia, tanto metafórica como arquitectónicamente, cuenta con todos los elementos de un castillo o fortaleza. Hoy, como antaño, la entrada plantea una gran dificultad a los arquitectos. Debe proporcionar seguridad y reflejar la importancia de los residentes. Ese también es un elemento que vemos en la arquitectura de los castillos medievales. Las casas con dos puertas tienen la intención de impresionar, como un portal que lleve el escudo de armas del propietario. Por una parte sirven como entrada para los empleados, pero también actúan como acceso de prestigio. En la Edad Media, los señores de los castillos también consideraban la entrada como un elemento para lucirse. Si por el contrario el lucimiento no era tan importante, la puerta, como evidente punto débil de la defensa del castillo, se protegía de forma especial. Había almenas y aspilleras, por los que podían combatir a los atacantes con flechas y piedras. Después, un rastrillo reforzaba una sólida puerta de madera. Desde el final del Alto Medievo se instalaron puentes levadizos para cortar el acceso a las puertas, y no había puente levadizo sin zanja. La zanja o foso era el medio más sencillo para detener a los atacantes del castillo. Fuese excavada o tallada en la roca, las máquinas de asedio solo podían acercarse a los muros después del laborioso relleno de la zanja. Una zanja llena de agua o foso también ayudaba a mantener a los habitantes del castillo. En él había carpas o crustáceos, como cangrejos, que se servían en la mesa del señor del castillo. En 1402, en su libro Bellifortis, el técnico militar Konrad Kaiser escribió que las zanjas se usaban incluso para tener ganado. Los gansos y las gallinas eran muy populares, pero también los perros, como dispositivos de alarma vivos. Durante un asedio, no obstante, pronto perdían su utilidad. Durante 3 meses, Otto logró aguantar el asedio. Pero el invierno en un castillo era duro. Hasta los muebles se habían quemado ya. No quedaba más alternativa que rendirse. Según la costumbre, Otto e Irmingarda ahora tuvieron que humillarse ante el emperador victorioso vestidos como penitentes. Descalzos y con vestimenta sencilla, salieron a ver a Enrique. Primero, tuvieron que reconocerse culpables de haber provocado el conflicto. Después, tuvieron que implorar perdón. Enrique II no otorgaba clemencia con tanta facilidad como sus antecesores. Para él, la piedad era solo una opción. En caso de resistencia pertinaz, no dudaba en imponer la pena de muerte a un aristócrata adversario. No obstante, Otto e Irmingarda no acabaron en el cadalso, pero no escaparon sin castigo.
Las posesiones de Otto fueron confiscadas. Hammerstein se convirtió en propiedad del emperador y, por tanto, en un Reichsburg, un castillo imperial. En la cima de la jerarquía medieval estaba el monarca, que tenía que administrar y pacificar un enorme reino. Y para lograrlo construía castillos en determinados lugares, que después guarnecía con nobles o caballeros que le debían lealtad. Al construir castillos propios, los emperadores viajeros crearon enseguida una red de sedes dentro del Sacro Imperio Romano. Los castillos imperiales servían de fortalezas y también como residencias reales, además de ser idóneos para recordar a los gobernantes locales la presencia del monarca, un concepto exclusivo de Europa. En la Francia del Alto Medievo no había una estructura administrativa como la de los emperadores viajeros. Por tanto, los arquitectos de sus castillos optaban menos por el lucimiento y más por diseños bien fortificados. Hasta el final del medievo, los donjons franceses cumplieron una doble función. Fueron edificios residenciales y defensivos. Para defender un castillo, su guarnición disparaba arcos y ballestas por las almenas. Aberturas que sobresalían de la torre, los llamados matacanes, ofrecían la posibilidad de atacar al enemigo incluso al pie del edificio. Fue un diseño exitoso importado a Gran Bretaña por Guillermo el Conquistador tras su invasión en 1066. El tapiz de Bayeux ofrece una representación de su exitosa campaña, hasta la batalla de Hastings. También muestra los pilares de su política de conquista, los castillos, mediante los que aseguró el país. Al final, había tomado o construido casi un centenar. Así, los rasgos de los castillos del norte de Francia se convirtieron en el núcleo de la arquitectura de los británicos. Pero al otro lado del canal, con el tiempo, prevaleció la planta rectangular, la llamada Torre del Homenaje o Torreón. Una de ellas es todavía un lugar destacado en Londres, la Torre Blanca, encargada por Guillermo el Conquistador. El fin de hacer algo como la White Tower, la Torre Blanca, es el de combinar tres cosas en un solo edificio. Es una residencia, tiene fin defensivo. La Torre Blanca podría defenderse contra un ejército durante mucho tiempo. Y por último, y sobre todo, resulta imponente. Una torre siempre destaca en el entorno, llama la atención, refleja el poder de su propietario. Copiar la Torre Blanca se puso de moda en el siglo XII, y los detalles de su construcción fueron después una referencia para todos los diseñadores de torres. No obstante, en el continente, los elaborados programas de construcción como los de los conquistadores normandos eran escasos. Un cronista, Bruno de Merseburgo, mencionó que el emperador Enrique IV mandó construir 8 castillos cerca de Goslar, para proteger las minas de plata del macizo de Harz. Como lo relata el cronista, las guarniciones enseguida se pusieron a someter, oprimir y explotar las tierras cercanas. Así que no solo los emperadores y reyes se beneficiaban de las nuevas sedes de poder. Los administradores, nombrados por los soberanos, fueron cobrando más importancia a medida que sus tierras e influencia aumentaban. En la Alta Edad Media, los llamados ministeriales formaron un grupo de nobles por mérito propio. Famosas dinastías como las de los von Pappenheim surgieron de simples administradores de castillos. Casi 100 años han pasado desde que Otto había desafiado al emperador. Ahora, el castillo de Hammerstein era también residencia de un ministerial llamado Ludwig, que sería testigo del declive de esa antaño orgullosa fortaleza. Los castillos no eran solo fortalezas para soldados y sus gobernantes, también eran grandes cámaras acorazadas para los tesoros de sus soberanos. Desde 1105, Hammerstein custodiaba el tesoro más preciado de todo el Sacro Imperio Romano, las joyas imperiales. La posesión de esos emblemas era vital para cualquier rey que quisiera regir el imperio. Réplicas del cetro, la espada, la corona imperial y la lanza sagrada dan una idea del antiguo esplendor del tesoro. Si un emperador era coronado sin las joyas imperiales, la legitimidad de su reinado se cuestionaría desde el principio.
Por tanto, para protegerlas de todo acceso no autorizado, se guardaban en los castillos más seguros del imperio. Pero para entonces, Hammerstein ya no era una opción de primera. Como nuevos castillos cuestionaban su importancia, Ludwig tuvo que ver impotente cómo se llevaban el mayor tesoro por orden del emperador. Desde entonces, el castillo fue solo un lugar de segunda en la política imperial. Durante más de 2 siglos hubo un dicho: quien tiene trifles, tiene el imperio. En 1125, las joyas imperiales encontraron una nueva ubicación en el Palatinado, y el castillo de Trifels se convirtió en el lugar más importante del Sacro Imperio Romano. Trifels, no obstante, no fue solo un lugar seguro para oro, plata y piedras preciosas. En la primavera de 1193 trajeron aquí al prisionero más valioso de esa época. El rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Se había convertido en rehén del emperador Enrique VI. Ricardo se había ganado muchos enemigos en Europa durante la Tercera Cruzada. Ahora tuvo que hacer el viaje a casa por tierra, disfrazado de peregrino. Pero cerca de Viena, en diciembre de 1192, su tapadera fue descubierta. A Ricardo no lo apodaron Corazón de León por nada. Era orgulloso y temperamental. Pero el destino lo convertiría en peón de una de las mayores extorsiones de la historia. El rey de Inglaterra fue arrestado. Pero un prisionero de su clase recibiría un trato acorde. Después de todo, el emperador esperaba un rescate digno de un rey por él, como era común cuando se retenía a un rehén aristocrático. Así que a Ricardo no lo metieron en una mazmorra siniestra, sino que, como se dijo, estuvo en confinamiento honorable. De todos modos, los investigadores actuales están seguros de que solo unos cuantos castillos tenían mazmorras lúgubres. Así que no todos los espacios con pinta siniestra de un castillo se usaban como mazmorra. La distribución a menudo llevó a deducir que los sótanos oscuros, incómodos e inutilizables de una torre se usaban como prisión. Por supuesto, hay partes en todos los castillos donde, con algo de imaginación, eso podría haber sido posible. El sótano habitual de un torreón medía entre 6 y 8 metros de profundidad y solo era accesible desde arriba. Así que, en teoría, ese espacio podría haberse usado como mazmorra. Pero ¿cómo entrabas allí? Solo había un hueco por arriba. No creo entonces que se usara como mazmorra. Desde luego, había excepciones, pero no era lo habitual. Para los prisioneros aristocráticos del emperador, las condiciones del confinamiento eran muy distintas. En 1113, el margrave Wipprecht de Groich, por ejemplo, estuvo retenido aquí, un caballeroso encarcelamiento como el rey de Inglaterra. Pero a su compañero de prisión, el arzobispo Adalberto de Maguncia, no le fue tan bien. Cuando lo liberaron, se dice que estaba medio muerto, reducido a un esqueleto y con una larga barba gris. En 1194, un grupo de nobles sicilianos que habían participado en una conspiración contra el emperador y fueron encarcelados en Trifels sufrieron aún mucho más. Tras otro intento de asesinato 3 años después, Enrique VI hizo cegar a los prisioneros como represalia. A Ricardo, no obstante, no le infligieron tales crueldades. Durante su encarcelamiento, incluso disfrutó de todo tipo de ventajas. Se dice que incluso celebraba fiestas etílicas y combates de lucha con sus guardias. Y aunque bajo custodia, le permitían dirigir sus asuntos de Estado desde el castillo de Trifels. Dice la leyenda que lo encontró y liberó un trovador inglés itinerante. Pero la verdad es más prosaica.
Las exigencias del emperador para liberar a Ricardo eran enormes. Quería apoyo militar para la conquista de Sicilia y, sobre todo, un rescate en metálico que a Ricardo le costaría bastante reunir. ¿Pero había alguna otra opción? Finalmente, aceptó las condiciones. 35.000 kilos de plata, sobre el triple de los ingresos anuales de la corona inglesa. Un rescate tan enorme que causó una grave crisis económica en Inglaterra. Pero en 1194, Ricardo recuperó su libertad. Durante sus cruzadas en Tierra Santa y en su cautiverio en el Sacro Imperio Romano, Ricardo había adquirido muchos conocimientos sobre los castillos y sus diseños, y 2 años después de su liberación le dio buen uso a esa información. Dio orden de construir el imponente castillo de Gaillard, en Normandía, con intención de llevar el arte continental de la fortificación a una nueva época. Tras solo 1 año de construcción, Ricardo pudo contemplar con orgullo su creación, y se cuenta que dijo: «Mirad qué hermosa es esta hija mía de 1 año». El castillo de Gaillard se consideró durante mucho el primer castillo que dio el paso revolucionario de la fortificación pasiva del siglo XII a la defensa activa. Hoy, esa afirmación no es tan rotunda, porque el castillo de Gaillard no tiene predecesores ni sucesores. Es muy difícil identificar un detalle concreto de la arquitectura militar del que pueda decirse: sí, eso aparece primero en el Levante y después en Europa. Y seguramente lo copiaron. Los cruzados en varios períodos volvieron con una idea, no de fortificaciones islámicas, sino bizantinas. Pero pasados solo 8 años, el intento de Ricardo de establecer un nuevo diseño arquitectónico para un castillo inexpugnable fracasó. En 2004, el rey de Francia, Felipe II, atacó el castillo de Gaillard con 6.000 hombres. Salvaron la primera muralla con una torre de asedio. Después, arrastrándose por una letrina de una zona inferior, llegaron al segundo patio. Desde allí excavaron un túnel y accedieron al patio central, donde tuvo lugar la última batalla. Durante los siglos anteriores había habido grandes avances en las técnicas de asedio bélico, y su efecto en el castillo de Gaillard fue inmediato. Pero si un castillo estaba situado con astucia, rara vez era posible usar máquinas de asedio, y todo ataque directo se saldaría con grandes pérdidas. Los mineros eran mucho más efectivos. Podían excavar trincheras protectoras hasta el propio castillo. Una vez allí, los tapadores, con sus picos, palas y cinceles, podían abrir huecos en la base de la muralla y darles a los atacantes un medio de acceso. Un túnel lleno de material combustible bajo la muralla era aún más efectivo. El fuego consumía las vigas de madera, provocando el derrumbe de la muralla. Más audaz, un ataque con escaleras de asedio o incluso pirámides humanas. Hay relatos sobre ataques así hasta el Bajo Medievo. Una táctica aún más astuta que se usaba con frecuencia era la de sobornar a alguien del castillo o introducir a un traidor. En el año 1331, en el castillo de Elche, en el río Mosela, quedó claro otro detalle importante en las batallas de los castillos: la psicología. El obispo Balduino de Trèveris quería tomar el castillo para poner a los caballeros de Ehrenberg, Schoneck, Waldeck y Elche en su sitio. La llamada disputa de Elche llevaba meses en marcha. El obispo había enviado un pequeño ejército para asediar el castillo con intención de cortar los suministros y obligar a la guarnición a rendirse. Pero cuanto más duraba el asedio, más difícil se hizo mantener alta la moral de los soldados de Balduino, porque de un modo u otro, los habitantes del castillo lograron aguantar. Una y otra vez, los Elche consiguieron introducir provisiones en el castillo. El asedio se había convertido en un juego interminable de escaramuzas.
Y con el fracaso continuo, las filas del ejército asediador empezaron a mermar alarmantemente. Solo había un modo de evitarlo: mejorar las condiciones de vida de los soldados en el campo. Por ejemplo, trasladándolos de las frías y húmedas tiendas a dependencias sólidas. Por tanto, no lejos de los Elche, los sitiadores construyeron un castillo propio. Hoy, solo quedan unas pocas ruinas de ese castillo de asedio o Trutxburg, a solo unos cientos de metros del propio castillo de Elche. En su recinto de forma cuadrada hubo antaño una torre vivienda protegida por un muro contra el castillo de Elche. Su ubicación es crucial. Pese a la proximidad de su fortaleza, los Elche no pudieron evitar su construcción. Un edificio como este debió de ejercer una gran presión psicológica sobre los sitiados. El castillo de asedio se usó una y otra vez como estratagema. En el pueblo hessiano de Runkel, el castillo del mismo nombre aún domina el lugar. Frente al de Runkel, el castillo de Schadik se terminó en 1288. Castillos como este eran un modo estupendo de decirles a los adversarios: hemos venido a quedarnos. Había muchos factores que influían en la duración de un asedio. La tenacidad de los atacantes y la perseverancia de los asediados eran los más importantes. El castillo de Rheinfels, que domina Saint-Goar, y el castillo de Montsegur, en los Pirineos, opusieron resistencia durante casi un año. El castillo de Turant, en el río Mosela, así como también el de Gaillard, en Normandía, incluso aguantaron 2 años. Fueron buenos ejemplos de lo que podía lograrse en la defensa de un lugar bien fortificado, como también ocurrió en el castillo de Elche. Aunque solo si un castillo estaba bien preparado podría aguantar tanto tiempo. Pero eso exigía que los defensores acumularan suficiente cantidad de comida que pudiese almacenarse durante mucho tiempo. El mejor modo de tomar un castillo era provocar el hambre. Porque ningún castillo es inexpugnable. Suele oírse el castillo inexpugnable de tal sitio y el otro, pero eso no existe. Puede que haya alguno inexpugnable contra el ataque físico, pero ninguno aguantará para siempre porque los que viven en él tienen que comer y beber. Y si los víveres se agotan, se acabó. Así que tampoco tener muchas provisiones ayudaría si se acababa el agua. Y se calcula que una persona consume unos 5 litros diarios. Era raro que hubiese un manantial dentro del castillo, y cualquier suministro de agua desde el exterior podría cortarse sin problema. Los castillos de montaña dependían en gran medida del agua de lluvia recogida o de pozos excavados. El medio básico de suministro de agua en un castillo de montaña era la cisterna. En las tierras bajas del norte de Alemania la cosa sería, por supuesto, distinta. Así que si encontramos pozos profundos suelen estar en castillos imperiales, como el de Trifels, Kyffhäuser y Gralstein. Al final del siglo XII e inicio del XIII, que son los ejemplos más destacados. Pero incluso allí se buscaba un lugar algo más lejos, para no tener que excavar muy profundo. En el castillo de Trifels, el pozo tuvo que excavarse casi 80 metros en la dura roca. Fue un trabajo arduo para los mineros. En casos extremos, los pozos llegaban a 176 metros de profundidad. Entonces, la construcción del pozo podía durar hasta 40 años y costar tanto como el propio castillo. En el castillo de Elche, tuvieron que apañarse con una cisterna de diseño exclusivo que captaba el agua de la lluvia. Aún así, sus habitantes consiguieron sobrevivir al asedio bastante bien. El castillo de asedio cercano no logró impresionar mucho a los sitiados. Así que los atacantes trajeron la artillería pesada.
instalaron una catapulta gigante. Y entonces... Pero la máquina no tenía como fin destruir el castillo. Solo era para sembrar el terror entre sus habitantes, que ya no podían salir al exterior sin arriesgar sus vidas. En 1333, el castillo de Elche fue bombardeado con un fundíbulo como este. En la época lo calificaron de instrumentum diabolicum, instrumento del diablo. En el pueblo bávaro de Wunsiedel han construido una réplica, y como es totalmente operativa, podemos poner a prueba la gran onda medieval en un campo de tiro de 130 metros. El artilugio de 16 metros de alto lo manejan Michael Fuchs y los miembros de la Sociedad Histórica de Wunsiedel. Se construyó siguiendo ilustraciones medievales y se ha adaptado a los estándares modernos solo en lo tocante a los requisitos de seguridad. La arqueología experimental que aquí vemos es un medio común para comprobar la autenticidad de textos antiguos. Según las fuentes medievales, los fundíbulos se usaban para disparar a objetivos a una distancia de entre 300 y 500 metros. Las pruebas han demostrado que a pleno rendimiento, los fundíbulos son capaces de lanzar bolas de piedra de 75 kilos a una distancia de 1 kilómetro y contra un objetivo de solo 5 metros cuadrados. El impacto de los proyectiles muestra la eficiencia de la catapulta. Es muy interesante ver el impacto de un artilugio como este. Es fácil imaginar lo que le pasaría a un castillo con un bombardeo así. Los proyectiles no destrozarían los muros, pero podrían demolerse las almenas y apuntar hacia los puntos débiles del castillo, que sería un blanco fácil. Pero las piedras no eran los únicos elementos del arsenal de los atacantes. Había otras cosas más devastadoras. Uno de los que publicaron observaciones sobre la aplicación de aparatos diabólicos fue un ingeniero italiano de Siena llamado Tacola. Nos legó numerosos dibujos de máquinas de guerra reales y también imaginarias. Incluso recomendó el uso de bombas incendiarias o animales vivos en llamas que correrían por el castillo incendiándolo todo. Por si eso no bastara, heces, carroña y cadáveres se usaban como armas bacteriológicas, con ánimo de propagar plagas y bajar la moral de los asediados. En el muy religioso medievo, los asediados a menudo pedían la intervención divina. Los que no confiaban en la ayuda de Dios optaban por una estrategia de salida más terrenal. La existencia de túneles de huida es otro mito. Se dice que había pasadizos subterráneos de un castillo a otro de hasta 1 kilómetro de longitud, o que algunos incluso pasaban bajo ríos. No obstante, para hacer túneles así necesitarían técnicas de excavación muy avanzadas. Lo más parecido son los llamados Erdestalle, que se encuentran sobre todo en Baviera. Es cierto que se excavaron en el medievo y a menudo sirvieron como refugio, pero auténticos túneles de huida se conocen muy pocos. Es comprensible, ya que suponían un riesgo evidente y tenían que estar custodiados constantemente. Si un túnel podía llevarte fuera del castillo, alguien podría usarlo también para entrar. Los dueños del castillo de Elche rechazaron ese recurso de emergencia. En 1333, tras un fuerte bombardeo de fundíbulo, los caballeros de Elche se rindieron. Tuvieron que aceptar a Balduino como su señor feudal, el cual los humilló todavía más dejándolos conservar su castillo, pero concediéndoles el castillo de asedio como feudo, que tendrían que mantener de su propio bolsillo.
Pero 150 años después había empezado una nueva época. En la Baja Edad Media, las armas de pólvora ofrecieron oportunidades de defensa desconocidas hasta entonces. Como los vendedores actuales, que van de puerta en puerta, por entonces los vendedores de cañones viajaban de pueblo en pueblo y de un castillo a otro. Como a todos los vendedores de cualquier época, a menudo los consideraban una molestia. Aún así, el interés en artilugios militares o superarmas eran tan comunes entre los caballeros medievales como lo es entre los dictadores sedientos de poder actuales. Pero los vendedores no viajaban con cañones auténticos, sino con modelos a escala, incluidos en el precio cuando se compraba el original. Algunos de esos cañones en miniatura aún pueden verse en el castillo de Eltz. Sus propietarios eran muy aficionados a coleccionar esas reproducciones, ya que también se usaban como juguetes infantiles. Hemos comprobado que una bala como la de esas reproducciones atraviesa unos 15 centímetros de roble macizo y calculamos que atravesaría 3 cabezas. Así que había que procurar que los niños no hiciesen el tonto con ellas. Pero aún quedaba mucho hasta que las armas de tal fuerza se hicieran comunes. Los primeros cañones impresionaban más por sus explosiones de pólvora negra que por su verdadera capacidad de penetración. En Centro Europa fue el futuro emperador Maximiliano I quien a finales del siglo XV ordenó que la fabricación de cañones se perfeccionara. Su libro de armamentos contiene ilustraciones de sus numerosos cañones. Del pequeño cañón de campaña a la potente bombarda capaz de destrozar un castillo. El emperador Maximiliano pasó a la historia no solo como el primer caballero, sino también como el primer cañonero del imperio. Las nuevas armas exigieron nuevos medios de protección. Hasta entonces las fortificaciones se habían diseñado solo para aguantar un ataque de soldados a pie, arietes y misiles, o para mostrar el estatus social del propietario. El torreón, por ejemplo, que desde el siglo XII en adelante fue un elemento característico de los castillos centroeuropeos, no tenía ningún fin militar, sino que era un símbolo de poder bien visible. Durante el siglo XIII, la muralla escudo era otro elemento hecho para impresionar. Aunque, como era bastante alta y enorme, actuaba como muro protector para resguardar el resto del castillo contra el bombardeo de las grandes catapultas. Al mismo tiempo, se introdujeron las casas del guarda, torres auxiliares que sobresalían de la muralla, rastrillos y puentes levadizos. Desde el siglo XIV en adelante, el patio externo se hizo popular como defensa adicional para repeler a los atacantes a pie. Pero la aparición de las armas de fuego obligó a los arquitectos a explorar nuevos métodos para la construcción de castillos. Aún así, no todos estaban preparados para mejorar la defensa de su castillo y para invertir en nueva tecnología. En el Bajo Medievo, numerosos nobles optaron por vender los derechos de propiedad sobre sus castillos. Algunos, no obstante, creyeron que la fortaleza medieval aún tenía futuro. Como Franz von Sickingen, que en 1518 hizo una oferta por el castillo de Nanstein, situado en el Palatinado. Estaba al tanto de los avances militares más recientes y de su eficiencia. Fiel a su lema, osar y actuar, pensaba preparar el castillo de Nanstein para una nueva época. Para von Sickingen, arquetipo del caballero ladrón, la ubicación del castillo era perfecta como refugio tras sus asaltos. En lo alto del Landstuhl, Nanstein se erige sobre una enorme roca roja que le dio su nombre. Durante más de 3 siglos había dominado la zona, pero no estaba preparado para el fuego de artillería. Por toda Europa, los arquitectos idearon nuevos componentes para proteger los castillos contra las armas cada vez más potentes.
En la Baja Austria, en el castillo de Arnstein, los propietarios usaron varios muros de bloqueo enormes para hacer más difícil el acceso a los atacantes al castillo interior. Como en el castillo de Wildenstein, una especie de enorme muralla escudo, denominada bastión, se construyó para proteger el castillo principal. Desde aquí arriba, hasta la zona externa del castillo, podía defenderse con artillería a través del patio exterior. Entre 1470 y 1540, no obstante, por toda Europa apareció una nueva forma de castillo. En la fortaleza de Coburgo, en Franconia, esas alteraciones aún pueden apreciarse. Para proteger las murallas contra las balas de cañón, tuvieron que reforzarse. La solución fue ensanchar las almenas, añadiendo enladrillado y acumular tierra tras las murallas. La nueva plataforma construida ofrecía además bastante espacio para la artillería. En 1527, hasta el famoso Alberto Durero se dedicó a la nueva arquitectura defensiva y publicó un documento titulado Instrucciones sobre la fortificación de pueblos, castillos y aldeas. Mencionaba en concreto las torretas como nuevo medio de fortificación. Ofrecerían buena protección contra las balas de cañón de hierro, que al contrario que los anticuados proyectiles de piedra, en palabras de Durero, golpearían más fuerte. El castillo de Munó, tras la frontera suiza, cerca de Schaffhausen, se erigió en 1589 y dependía totalmente de torretas, como recomendaba la obra de Durero. A solo unos kilómetros al este, el castillo de Hointville se transformó en fortaleza en 1521. En total, los dueños gastaron más de 50.000 florines en su construcción, el equivalente a 15 millones de euros. Pero la inversión fue rentable. Hointville aguantó 5 asedios. En 1496, el rey Fernando de Aragón hizo construir una fortaleza única en Salés-le-Château, en el sur de Francia. Combinaba el exitoso modelo de fortaleza del medievo con nuevos elementos de fortificación. Entre el castillo y la pólvora, digamos que hay una interesante relación de amor-odio. Pasó mucho tiempo antes de que los castillos empezaran a cambiar de forma para resistir la artillería. De hecho, fue más bien al contrario. Arquitectónicamente, el primer uso de la artillería se hace en los castillos. Como puede verse en el castillo de Neustein. Entre 1519 y 1523, Franz von Sickingen lo había convertido en un castillo artillero. Su elemento central era ahora la enorme torre defensiva del este. Protegía la mayor parte del castillo de los ataques y a la vez servía como emplazamiento para numerosos cañones. Porque Sickingen era bien consciente del potencial destructivo de los cañones de gran calibre. Nunca se embarcó en una campaña sin su cañón gigante, el Ruiseñor. Incluso hizo grabar en él un verso. Ruiseñor me llaman, dulce y hermosa es mi canción, para quien la oye los días largos son. Un cínico aviso para los asediados. No obstante, la mera presencia de un arma tan monstruosa podía abrir las puertas de castillos y pueblos. Pero manejar un arma tan grande como el Ruiseñor podía dar problemas, sobre todo con el mal tiempo. Debido a su enorme peso, el monstruo a menudo se atascaba de camino y había que empujarlo poco a poco. Pero para von Sickingen el esfuerzo tuvo recompensa, ganándose la vida peleando contra otros nobles y sus castillos, así como contra pueblos enteros, y convirtiéndose en uno de los caballeros ladrones más temidos de su época. Insistía en el tradicional derecho del caballero a la disputa, es decir, a resolver problemas por las armas. Como las agencias de cobro actuales, los emprendedores de conflictos como Sickingen también hacían cumplir reclamaciones, estuviesen justificadas o no. Fue el último intento de los caballeros por salvar a su casta del olvido. Durante siglos habían sido las fuerzas de élite de los campos de batalla europeos, obteniendo gloria y considerable riqueza. Ahora,
la infantería y las armas de fuego los habían sustituido, acabando con su principal forma de ingresos. Sus castillos también perdieron importancia. Los núcleos del Nuevo Mundo eran las ciudades, donde el poder y la influencia, el comercio y la innovación iban de la mano. Los antiguos símbolos de poder no eran más que recordatorios de un pasado orgulloso. En el antiguo centro de Nuremberg aún puede verse la Nassauer Haus. Fue construida por ciudadanos que quisieron impresionar a sus vecinos con elementos de un castillo señorial. En Ratisbona, 100 kilómetros al sureste, desde el siglo XIII en adelante las familias patricias construyeron enormes torreones. Son un elemento común al sur de los Alpes, pero escasos en el norte. Como las torres del homenaje, plasmaban el poder y la riqueza de las familias que vivían allí. Pero las ciudades solo podían mantener su riqueza e influencia si estaban bien protegidas. Las murallas de la ciudad, como aquí en Lübeck, actuaban como las murallas de cortina de un castillo, pero a una escala mayor. Si una ciudad era rica, era mucho más fácil mejorar sus defensas, como se ve en la maqueta de la ciudad de Ingolstadt, hecha por Jakob Sattner. En el siglo XVI se añadieron no menos de 8 bastiones a la muralla medieval de la ciudad. Para Franz von Sickingen, su última campaña contra una ciudad bien fortificada acabó en desastre. En 1522, Treveris aguantó sus cañones durante 5 días, sin tener que llorar un solo muerto. Von Sickingen tuvo que retirarse y además huir de una coalición de príncipes que lo persiguieron hasta el castillo de Neustein. Reunieron la mayor fuerza militar que se hubiera visto en la zona. El castillo no aguantó mucho las andanadas de sus numerosos cañones. Después de 2 días, estaba listo para el ataque. Franz von Sickingen había resultado herido por cascotes caídos de los muros del castillo. Unos días después, murió por las heridas. Neustein quedó en ruinas y nunca volvió a servir como fortaleza defensiva. Para los historiadores, eventos como este anunciaron el fin de los días de esplendor de los castillos. La mayoría no pudieron adaptarse a las constantes mejoras tecnológicas, pero las armas de fuego fueron solo el instrumento, no el desencadenante de su ocaso. Los castillos en sí, aunque lo fueran en el sentido pleno de residencia aristocrática, fortaleza, símbolo de autoridad, etc., no llegan a su fin en realidad por la artillería. Son los cambios institucionales, los cambios políticos y sociales del país los que traen la muerte del castillo en su forma medieval. No fue por la artillería, sino por algo más. Tras solo un año de la caída del castillo de Neustein, su destino era inevitable. La época de los castillos había llegado a su fin. En el suroeste del imperio los campesinos se rebelaron. Fue un intento desesperado de las clases más bajas para liberarse de la opresión de sus gobernantes seglares y eclesiásticos. Uno de sus objetivos fueron los castillos. En muchos sitios sus habitantes optaron por huir. Así que solo unos pocos tuvieron que asediarse, pero pronto caerían también. Entre 1524 y 1526, sobre 1 millar de ellos fueron destrozados por los campesinos. En las décadas y los siglos posteriores, los castillos fueron cada vez menos importantes. A principios del siglo XIV, había más de 100.000 por toda Europa, pero a partir de ahí su número fue disminuyendo. Hoy, casi el 40% de ellos están en ruinas, y solo el 10% ha sobrevivido. Pero aunque la época de los castillos ha llegado a su fin, todos seguían deseando un sitio seguro. Fue sobre esa época cuando en una Italia llena de conflictos los arquitectos idearon un diseño que daría forma a Europa durante los siguientes 400 años.
Fue una época de transición para la arquitectura militar defensiva. Los ingenieros tuvieron que buscar soluciones para proporcionar los mejores medios de protección ajustados a las nuevas circunstancias. Se necesitaban fortificaciones que pudiesen aguantar el nuevo armamento, ya que Italia durante el siglo XVI estuvo en constante estado de guerra. Los baluartes se convirtieron en enormes bastiones que sobresalían de las murallas defensivas como puntas de flecha. Desde ellos, todos los rincones frente a la muralla podían cubrirse con armas de fuego. Al principio, esas innovaciones solo sirvieron para proteger castillos residenciales, pero esos lugares pronto perderían su carácter residencial. En Jülich, por ejemplo, el diseño de un arquitecto italiano transformó un llamado palacio bastionado en una ciudadela, usada solo con fines militares. Fortalezas como esta son las sucesoras militares de los castillos medievales. Hasta el siglo XX seguirían dando forma a los conflictos armados de Europa. ¿Y los castillos? Durante siglos solo fueron lugares emblemáticos o canteras. Luego, a finales del siglo XVIII, la perspectiva cambió. La naciente época del romanticismo redescubrió las ruinas. Se tejieron leyendas sobre ellos y los poetas ensalzaron su decadente esplendor. Incluso se construyeron nuevos castillos con una gran imagen glorificada del pasado. Los castillos se convirtieron en lugares de recuerdo histórico. No hay otro tipo de edificio que simbolice toda una época tal como el castillo representa el medievo europeo. Hasta hoy en día muchos de ellos dormitan como la Bella Durmiente, en el interior de bosques cubiertos de vegetación. Para otros, que a lo largo de los siglos fueron alterados por constantes reconstrucciones, hay planes para devolverles su estado original. Pero ¿no será eso negar la historia azarosa de esos imponentes edificios? ¿No tiene cada época el derecho de dejar su huella en estas fortalezas medievales?